Vamos a estudiar el capítulo 24 de CR-Szymanski. Se llama capacitores y capacitancia. ¿Qué es un capacitor? Consiste en dos conductores paralelos, como vemos acá en esta representación, separados por un aislante. Ese aislante bien puede ser el vacío. Se denomina un capacitor a esa configuración. Cada conductor debe tener una carga Q, pero una es positiva y la otra carga es negativa, de tal forma que la carga total en el capacitor resulta ser cero. En los circuitos, ¿cómo se representa un capacitor? Con dos líneas paralelas, o una línea paralela y una curvita, y estas líneas horizontales representan los alambres que conforman ya el circuito, en donde se van a conectar los otros elementos. Con el fin de suministrarle carga a un capacitor, ¿qué se hace? Se le conecta a los terminales, también los terminales de una batería, y usualmente el capacitor, pues en esas condiciones quedaría con un potencial muy aproximado al que está entregando la batería. Realmente eso es lo que ocurriría. Veamos este concepto. Se define la capacitancia C de un capacitor como la relación de la carga que tendría cada uno de los conductores sobre la diferencia potencial entre los conductores. Eso es lo que aparece acá. La unidad de capacitancia viene a ser el coulombio, que es la unidad de carga, sobre el voltio, que es la unidad de diferencia potencial. Y a esa unidad se le llama el faradio. Entonces un faradio es un coulombio sobre un voltio. Acá no olvidar que esto no es capacitancia sino coulombio, o sea, las letras desafortunadamente se repiten. Mayor capacitancia de un capacitor, entre más grande sea este término, es porque está almacenando mayor cantidad de carga. Vamos a estudiar tres capacitores en esencia. El primero, el de placas paralelas, el cilíndrico y el capacitor esférico. Veamos el capacitor de placas paralelas. ¿En qué consiste? Dos placas, así como aparece acá, paralelas, pueden ser dos cuadrados, dos placas circulares, una con carga positiva, la otra con carga negativa, cada una tiene su respectiva área y hay una distancia entre ellas. Como ya hemos visto, el campo eléctrico entre ellas se puede expresar como E sub X, y para láminas paralelas muy grandes ya sabemos que ese campo se expresa como sigma sobre epsilon sub 0. También habíamos estudiado la diferencia de potencial entre esas placas y era igual al valor del campo por la separación. En definitiva, la diferencia potencial cómo va a quedar entre las placas, como el campo que es sigma sobre epsilon sub 0 por D, por la separación de ellas. Y aplicando el concepto de capacitancia, como la carga sobre la diferencia de potencial simplemente va a ser carga sobre sigma por D, y como es sobre epsilon sub 0, por eso este epsilon sub 0 queda acá acompañando la carga. Ya que sabemos que la carga es sigma por el área, simplemente la reemplazamos y al simplificar se va a llegar a que la capacitancia del capacitor de placas paralelas va a ser igual al área de las placas por epsilon sub 0 sobre D. Es decir, entre más área tengan las placas, mayor es la capacitancia, y entre más pegaditas estén, también va a aumentar ese término de capacitancia. El valor de epsilon sub 0 se puede expresar en términos de faradios sobre metros. Entonces, pues los invito a que hagan ese cambio y cualquier dificultad me comentan en el correo. Veamos el orden de magnitud del valor de la capacitancia. Entonces aquí se puede ver que si las placas están separadas 1 milímetro y solamente se tiene un faradio, que el faradio, o sea, la capacitancia sea de un faradio, yo puedo despejar el área. Entonces al despejar el área va a dar 1.10 por 10 a la 8 metros cuadrados. Si fueran placas cuadradas, el lado de esas placas resultaría aproximado a 10 kilómetros. Imagínense cómo sería gigante ese capacitor, no lo podríamos cargar prácticamente ni siquiera en un camión. O sea, muy grande sería. Entonces, por eso comercialmente se consigue del orden de los milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios, sus múltiplos realmente del faradio. El otro capacitor es el capacitor esférico, en que consiste en dos cortezas metálicas concéntricas de radios R1 y R2. El radio de adentro lo llamaremos R1 y el otro, el externo, R2. Y la carga que van a tener es la interna más Q, y la externa, o sea, el conductor con radio R2 va a tener carga menos Q. La idea es hallar la capacitancia de esta configuración. Además de ser carga sobre voltaje,
determinando el campo eléctrico entre los conductores y luego la diferencia potencial entre esos conductores, se va a llegar a que esa capacitancia es 4πε0 por el producto de los radios sobre la diferencia de los mismos. Entonces los invito a estudiar en detalle este ejemplo y cualquier preguntita me la mandan al correo con el fin de aclararle en la siguiente sesión. Para el capacitor cilíndrico, este corresponde al ejemplo 24.4 del texto guía. Entonces es muy parecida la geometría. ¿En qué consiste? Dos cortezas ahora cilíndricas muy largas, concéntricas, de nuevo de radios R1 y R2. La corteza interna va a tener una densidad lineal de carga más lambda y la externa una densidad lineal de carga menos lambda. Nos piden determinar la capacitancia por unidad de longitud, o sea, faradios sobre metros, de este capacitor. Entonces también los invito a que estudiemos esta demostración, ahí está en el texto, y cualquier dudita me la comentaría. Para este capacitor, esa capacitancia resulta ser 2πε0 sobre el logaritmo de R2 sobre R1, pero es la capacitancia por unidad de longitud, o sea, nos daría en faradios sobre metros. Entonces, en definitiva, nos interesan tres capacitores: el de placas paralelas, el capacitor esférico y el capacitor cilíndrico, y como vemos los tres dependen de condiciones realmente geométricas. Los capacitores también se pueden combinar, entonces se pueden conectar en serie o en paralelo, así como se vieron en el laboratorio. En serie pues va uno a continuación del otro. Ya sabemos que el potencial se repartiría en los elementos. Este potencial va un potencial para C1 y el potencial restante para C2, se está entregando la batería. Pero lo que sí va a ser común para los dos capacitores es la carga. Entonces, al conectar la diferencia de potencial, esta carga empieza a circular. Aquí va a aparecer carga positiva, aquí se va a depositar carga negativa, aquí carga positiva y aquí carga negativa. Y lo que sí vamos a poder afirmar es que esta diferencia de potencial va a ser igual a que al potencial en C1 en el capacitor 1 más el potencial en el capacitor 2. Desde este punto de vista, nos permitiría determinar el potencial. Con ese potencial podríamos hallar la capacitancia equivalente vista entre A y B, que sería igual a que a la carga total sobre C equivalente, igual a la carga total sobre C1, y con respecto al capacitor 2, la carga total sobre C2. Simplificando la carga, simplemente nos va a quedar que 1 sobre C equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Para la configuración en paralelo, ya este potencial va a ser común para los dos capacitores, y ahora es la carga la que se va a distribuir. La carga total, parte se va a venir por esta ramita y la otra parte por esta otra ramita. Y la ecuación para este nudo o nodo va a ser igual a que la carga total va a ser igual a Q1 más Q2. Y de nuevo, con la relación de capacitancia igual a la relación de carga sobre voltaje, simplemente vamos a reemplazar y la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2. Resumiendo estos dos resultados, para la configuración en serie, pues si ya tenemos varios capacitores, y para la configuración en paralelo si tenemos también varios capacitores, no solamente dos. Cuando se conecta un capacitor a una diferencia potencial, se almacena energía entre los dos conductores y se realiza un trabajo. Entonces veamos esto: esta energía es equivalente a la cantidad de trabajo requerido para cargar el capacitor. Se sabe que el potencial en el proceso de carga de un capacitor varía mientras este adquiere carga. Entonces este es el potencial que está cambiando. Entonces es como en una etapa intermedia este potencial que tenemos acá. En consecuencia, como sabemos que el potencial es energía por unidad de carga o trabajo por unidad de carga, yo puedo despejar de acá el trabajo separando variables y diría que ese trabajo es igual a B por dQ. Como el potencial es la carga sobre la capacitancia, entonces, pero esta es la carga que se va depositando lentamente ahí en cada uno de los conductores. Entonces puedo integrar y puedo determinar ese trabajo que va a ser equivalente a la energía almacenada. Entonces acá, pues colocando los límites, ese trabajo en definitiva va a ser la carga sobre 2 veces la capacitancia, con la relación de capacitancia igual a carga sobre diferencia de potencial. Puedo llegar a estos resultados equivalentes: C por B cuadrado sobre 2 o Q por B sobre 2. Les invito pues a que intenten llegar a estos dos resultados y me cuentan si tienen alguna dificultad en el correo.
Finalmente vamos a determinar la densidad de energía entre las placas del capacitor, entre cuál puede ser la configuración acá. Entonces aquí hay un volumen que se encierra, cada una de las placas tiene área A y está en la separación. Ese volumen es que el área de la base por la altura. Entonces aquí, ¿qué tendríamos para esa densidad de energía? Simplemente diríamos que sería energía en la unidad de volumen. Esto no es potencial sino volumen, y la energía puede ser bien este término de acá, 1/2 de CV cuadrado sobre 2 sobre el volumen, que es el área de la base por la separación. Reemplazando, si es el de placas paralelas, que tendríamos aquí epsilon sub 0 por A sobre D y la diferencia potencial E por D. Haciendo algunas cuentas muy sencillas, o sea, simplificando, voy a llegar a que esa densidad de energía es epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado sobre 2. Notando que esta densidad de energía es proporcional al cuadrado del campo eléctrico y es válido para cualquier capacitor con vacío, o sea, para el de placas paralelas, no solamente, sino también para el capacitor esférico y para el cilíndrico. Nos faltaría mencionar qué pasa si se coloca en el espacio vacío que tendríamos acá para los capacitores que hemos estudiado, como el de placas paralelas. Si colocamos un material aislante, el que llamamos un dieléctrico, ¿cómo cambian estos resultados? Entonces eso pues ya nos queda pendiente, y en la próxima sesión vamos a hacer algunos ejercicios y aclarar las dudas que ustedes me envíen al correo en el transcurso del día, ojalá dentro de las 2 horas que tenemos de clase para hoy. Entonces quedaría al pendiente. Hasta luego y muchísimas gracias.